El pasado 8 de mayo se realizó en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades la conferencia Los derechos de los niños, un asunto pendiente, en el marco del ciclo Violencia social, una mirada a la trata de personas en los asuntos pendientes con la niñez, que organizó la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, encabezada por la diputada federal Verónica Juárez Piña, en coordinación con otras instituciones interesadas por el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes. El tema fue expuesto por la diputada y la doctora Nacheli Ramírez, quien expuso que la lógica de pensamiento de los derechos de las niñas y los niños es una estructura nueva, situación que representa un cambio cultural. El tema, dijo la doctora, no es importante porque es sobre su futuro, sino porque es sobre su presente. El hecho de que los niños sean vistos y sean tratados y se les reconozca como sujetos de derechos es equivalente a lo que puede ser una agenda de género, que fue la agenda, digamos, del siglo XX, hoy es la agenda del siglo XXI. Por su parte, la diputada Verónica Juárez dijo sentirse comprometida en dar respuesta a este sector desprotegido de la sociedad. Invitó a los presentes a unirse y estar velando por los derechos de las y los niños desde las diferentes trincheras en donde estén, y agradeció también por el interés mostrado a este ciclo de conferencias. Lamentó la situación que vive actualmente este sector de la sociedad y dijo no olvidarse de los compromisos que hizo durante su campaña. La diputada expuso que durante el actual periodo del Congreso de la Unión se han hecho reformas a diversos artículos que benefician a las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, dijo, aún existe una brecha enorme entre lo que dice la ley y lo que se hace. Desde la Cámara de Diputados se han presentado en esta 62 legislatura 21 iniciativas que se están traduciendo ya en decretos y en leyes por consecuencia a favor de distintas circunstancias que están viviendo las niñas y los niños.